Bien, vamos al mensaje de esta mañana, el cual estamos ubicados en Hebreos capítulo 10, del versículo 1 hasta el versículo 18. En esta porción de las Escrituras que nos toca estudiar hoy, el tema central es el sacrificio superior. El propósito de esta lección, sin duda alguna, es mostrar el mejor sacrificio que tenemos en esta Biblia, en esta porción de las Escrituras. En primera instancia, la porción que nos toca estudiar, el capítulo 10, nos muestra la superioridad del nuevo pacto. Hemos visto cómo el autor, a medida que hemos avanzado, nos ha demostrado en qué sentido el nuevo pacto es mejor. Cuando le estudiamos en el capítulo 8, se nos mencionaba que el nuevo pacto era mejor porque contenía mejores promesas. Cuando llegamos al capítulo 9, nos indicaba que era mejor porque tenía un mejor santuario. Este santuario tenía un lugar santo y un lugar santísimo, pero este no fue construido con manos de hombre como lo fue en el Antiguo Testamento. El autor ahora comienza, digámoslo así, llega a un clímax en su discusión con una mirada hacia el mejor sacrificio. No es que lo haya mencionado antes, pero ahora hay un contraste con los sacrificios del antiguo pacto en términos más claros. Y en esta sección vamos a encontrar que el autor reúne las ideas principales a las que ha aludido anteriormente. Añade un pensamiento adicional que no se había expresado anteriormente. En los primeros 4 versículos del capítulo 10, entonces, encontramos lo siguiente, que el sacrificio superior ahora dice, se nos menciona como una necesidad. Y esta necesidad la que nosotros vemos es que los sacrificios de animales nunca proporcionaron una verdadera remisión del pecado. De tal manera que la ley solo era una sombra de las cosas por venir, como lo vemos en Hebreos capítulo 10, el verso 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Este versículo entonces nos está diciendo que la ley como tal, la ley del Antiguo Testamento, era una sombra de las cosas que habían de venir. Sus dones y sacrificio fueron únicamente copia y sombra de las cosas celestiales, como lo vemos en Hebreos capítulo 8, versos 4 y 5, en el cual dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Este versículo hace referencia a Jesús, en el cual si el sacerdocio o si el sacrificio fuese en la tierra, Jesús estaría imposibilitado a ser sacerdote, porque los únicos que podían servir el sacerdocio eran descendientes de las tribus de Leví. No olvidemos que en Mateo capítulo 1 a Jesús, su genealogía viene planteada desde la tribu de Judá. Por ende, no podíamos o no se puede o no se podía en ese sentido Jesús ser sacerdote del antiguo pacto. El versículo 5 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Cuando Moisés entonces levantó el templo, tenía una maqueta, tenía algo en el cual era real, pero lo que se le permitió a Moisés es hacer una copia del modelo que se le estaba mostrando. Por ende, ellos simbolizaron lo que Jesús realmente haría. Y notan lo que dice en Hebreos capítulo 9, verso 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahora este versículo entonces nos menciona que Jesús ha entrado al lugar santísimo. Este lugar santísimo no fue hecho con manos de hombre. El versículo 12 menciona que
Él entró al lugar santísimo no con sangre ajena, sino con su propia sangre. Si recordamos en la ley del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote ofrecía sacrificio, pero para poder entrar al lugar santísimo se le permitía que entrara una vez al año. Y además que se le permitía entrar una vez al año, debía de entrar con sangre de animales para poder hacer la propiciación del pueblo. De tal manera, Jesús también entró al lugar santísimo, que es el cielo, no con sangre ajena, sino con su propia sangre. El versículo 24 dice, porque no entró Jesús en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Este versículo entonces es de manera clara. Las cosas buenas incluían cosas tales como mejor sacrificio, Jesús no tuvo que volver a repetir el sacrificio, una mejor esperanza, porque ahora se nos promete una vida eterna en el cielo, una redención eterna y la herencia eterna. Los sacrificios no hicieron a los adoradores perfectos. Miren lo que dice en Hebreos 10, verso 1 y 2, de manera que si salían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpio una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Hebreos capítulo 9, el verso 9 dice de esta manera, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. De tal manera entonces que los adoradores de la ley no podían hacer perfecto al hombre porque estaba en ese impedimento en cuanto a la conciencia. La naturaleza respectiva de los sacrificios entonces impidió esto. Los sacrificios de animales proporcionaron únicamente un recordatorio. Y este recordatorio se hacía cada año. Había que estar recordando de manera constante por los pecados. Hebreos 10:3 dice, pero estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Además de los sacrificios diarios y mensuales que hacían los sacerdotes, había sacrificios que se hacían de manera anual en el día de la expiación. Los sacrificios constantes le recordaban su pecado y la necesidad para limpieza. De tal manera de que la sangre de toros, cabras, no fue posible quitar los pecados del pueblo. Noten lo que dice Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. La sangre de los animales, dice este versículo, no podía quitar los pecados. ¿Y qué es lo que hacía el pueblo? Únicamente hacía un recordatorio de sus pecados cada año y a la misma vez hacía un grito de necesidad en el cual necesitaban un sacrificio en el cual fuese perfecto, un sacrificio en el cual pudiese quitar sus pecados. Básicamente entonces su propósito era impresionar a la gente acerca de la necesidad y apuntar y prefigurar lo que un día Cristo lograría. Los sacrificios entonces del antiguo pacto cumplieron su propósito. Ellos sirvió como una sombra de las cosas buenas por venir. Esas cosas buenas involucraron el sacrificio encontrado en el nuevo pacto, de lo cual leemos en los siguientes versículos que este sacrificio superior, su provisión, que es lo que realmente nos proporciona ahora. En primera instancia encontramos, dice que fue proporcionado por Dios. Desde Salmos, capítulo 40, el versículo 6, menciona lo siguiente. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocaustos y expiaciones no has demandado. Verso 7, entonces dije, he aquí vengo en el rollo del libro, está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Vemos la actitud de Jesús cuando Él vino al mundo. Las ofrendas quemadas y los sacrificios no se encontraron como los de su Padre. Y vemos entonces en Hebreos 10, verso 5 y 6, en el cual dice,
Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Pero lo que cumplió con el deseo de Dios, Dios se proveyó a sí mismo un cuerpo. Esto nos recuerda entonces que la propiciación por el pecado fue provista por Dios, no por el hombre. Primero de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En cuanto al sacrificio perfecto o superior y en cuanto a su provisión, dice que fue ofrecido libremente por Cristo. En otras palabras, como Cristo fue profetizado en cuanto a hacer la voluntad de Dios, y es lo que nosotros vemos en Hebreos capítulo 10, verso 7 al versículo 9. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Aquí hay una notable diferencia entre el sacrificio de Cristo y los sacrificios de animales. Se ofrecieron sacrificios de animales en contra de su voluntad. Los animales que se llevaban para el sacrificio lo tomaba el dueño y lo llevaba, de tal manera que no era ofrecido según su voluntad. Luego Jesús dice que se ofreció libremente de acuerdo con la voluntad del Padre. Juan 6:38 menciona este punto, en el cual dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. De esta manera se deja claro que el sacrificio mencionado fue hecho según la voluntad de Dios y que a la misma vez se menciona de que Jesús se ofreció libremente, sometió su voluntad a la voluntad del pacto. Y en cuanto a su provisión, también, amados hermanos, establece un nuevo pacto. Al hacer la voluntad de su Padre, Jesús ha quitado el primer pacto, el Antiguo Testamento. Hebreos 9:9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Esa era la imposibilidad que tenía el Antiguo Testamento, los sacrificios como tal. De tal manera que vemos a Jesús estableciendo un mejor pacto con mejores promesas. Colosenses capítulo 2, el verso 14, el versículo 17 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavando en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Verso 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiestas, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Al hacer posible establecer el segundo el pacto del cual Jesús es mediador. Hebreos 9:15 dice de esta manera, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, lo que los sacrificios de animales no pudieron lograr, Dios los hizo mediante el envío de su Hijo, el cual, dicen los versículos que leíamos, lo aceptó libremente la tarea de ofrecerse por el pecado. Pero, ¿fue adecuado su sacrificio? El sacrificio superior vemos en toda su suficiencia. En otras palabras, este sacrificio realizado por Jesús, ahora dice, proporciona una verdadera santificación. En otras palabras, hemos sido santificados a través de la ofrenda de su cuerpo. Es lo que menciona Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados.
mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Su suficiencia se ve en que solo tuvo que ofrecerla una vez. En el antiguo pacto encontramos que la repetición de los sacrificios diarios, semanales y anuales demostró su insuficiencia, como lo vemos en Hebreos 10:11, en el cual dice, y ciertamente todos los sacerdotes están día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero con Jesús fue un sacrificio por los pecados y lo hizo de manera para siempre. De tal manera que Jesús no tiene que repetir el sacrificio como lo hacían los sacerdotes del antiguo pacto. Hebreos capítulo 10, el verso 12 dice de esta manera, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ilustrado por sentarse a la diestra de Dios, como lo miramos en Hebreos 1:3, ¿verdad? En el cual es la imagen misma de su sustancia, donde Él ahora está reinando hasta el día en el cual sean destruidos sus enemigos. Así, por una ofrenda que Él ha provisto una verdadera santificación. Hebreos 10:14 dice, pero con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto indica entonces que el sacrificio de la cruz en el año 33 fue un sacrificio perfecto y que este nos ha traído santificación. Él nos ha perfeccionado para siempre, haciendo posible lo que los sacrificios de animales no pudieron hacer. Los que están siendo santificados, noten esta expresión, está hablando en tiempo presente, lo cual indica, ¿verdad?, que día tras día el Señor nos está santificando en un proceso en el cual es de manera continua, como se menciona en Hebreos 11, en el cual dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Es decir, que cada día que nosotros tenemos de vida es una oportunidad en el cual nos llegamos y nos acercamos a Dios y Él nos va a santificar. En un sentido, hemos sido santificados cuando llegamos a las aguas del bautismo. En el 1 Corintios capítulo 1, el versículo 2, cuando Pablo se dirige a la iglesia en Corinto, Pablo dice lo siguiente, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo habla de los hermanos y les dice, santificados, y el cual dice, llamados a ser santos, es decir, apartados de toda contaminación y entregado a Dios. 1 Corintios 6:11 dice, y esto era alguno de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Este versículo entonces menciona de que inicialmente teníamos una vida, llegamos a las aguas bautismales y en este bautismo dice, hemos sido lavados. Y de igual manera dice, hemos sido santificados. Hebreos 10:10, versículos que ya habíamos leído, lo leemos nuevamente, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto castigo mayor, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu Santo, al Espíritu de gracia? En esta pregunta, de manera retórica, ahora se menciona de que nosotros hemos sido santificados. Por ende, me hace la pregunta, ¿qué castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, al que hizo un sacrificio por cada uno de nosotros?
En otro sentido, también dice que seremos santificados. Lo que menciona en 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completos. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo entonces nos indica que el Señor nos va a santificar por completo. Por ende, entonces debemos de acercarnos a Dios para que este proceso se haga efectivo en nuestra vida. Este hecho es posible por el único sacrificio de Jesús, de Cristo. Primero Juan capítulo 1, versos 7 al 9 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El sacrificio superior también menciona que es suficiente. De tal manera, ¿verdad? Que dice que proporciona la verdadera remisión de los pecados. Como el Espíritu Santo dio testimonio a través de Jeremías, en el cual menciona lo siguiente, Jeremías 31 dice, he aquí que viene el día, dice el Señor, en el cual haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Y aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo diciendo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande de ellos, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y nunca más me acordaré de sus pecados. Esta misma profecía, en la que nosotros encontramos en Jeremías, se repite nuevamente en Hebreos capítulo 8, verso 8 hasta el versículo 12. Antes de ello, quisiera que leyéramos Hebreos capítulo 10, el verso 15 al versículo 17, por lo cual dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Si recordamos la ley del antiguo pacto, la ley fue escrita en tablas de piedra. Ahora, en este nuevo pacto indica que pondré, dice, mis leyes en sus corazones, es decir, habla en un sentido espiritual. Con la verdadera remisión de los pecados, no hay necesidad de repetir los sacrificios por los pecados. Y es lo que dice en Hebreos 10 verso 18, de lo cual dice, porque donde hay remisión de estos, es decir, de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. En otras palabras, tenemos un sacrificio en el cual fue perfecto, un sacrificio en el cual fue suficiente. A manera de conclusión, decimos que al proporcionar la completa santificación y remisión de los pecados, el sacrificio de Jesús es verdaderamente un sacrificio superior. ¿Por qué alguien quería volver a los sacrificios que hacía la ley del antiguo pacto? Si recordamos, estos sacrificios nunca pudieron ser perfectos a los adoradores. Cuando hay un recordatorio constante del pecado que pesa mucho sobre la conciencia del hombre, es difícil entonces que ellos como tal puedan quitar esa culpa. Por ende, con el sacrificio de sí mismo de Jesús, ofrecido libremente de acuerdo con la voluntad de Dios, Jesús provee lo que la ley no podía. En este caso es limpiar nuestra conciencia de la culpabilidad del pecado. Con el versículo 18 de Hebreos 10, llegamos al final
de los argumentos principales de esta epístola, en el cual se nos presenta que Cristo es superior, porque Él es mejor que los profetas, como un portavoz mucho mejor, lo que miramos en Hebreos capítulo 1, el verso 1 al versículo 3. Luego, también se nos presentó de que Cristo es superior porque es mejor que los ángeles, en virtud de su deidad y su humanidad. Para los judíos, los ángeles tenían una gran estima, porque fue a través de los ángeles que ellos recibieron la ley. Pero ahora el escritor de los Hebreos menciona de que Cristo es superior a los ángeles, que es mejor en cuanto a su deidad y su humanidad, que es mejor que Moisés, porque él es el Hijo que provee un cielo celestial, un cielo en el cual podemos encontrar un descanso verdadero. Mejor que Abraham, ya que su sacerdocio es superior. Y eso lo miramos en el sentido de que aún mismo Abraham dio diezmo a Melquisedec, aunque Leví dice estaba en los lomos de Abraham. En ese sentido, entonces, al ser Cristo sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, en ese sentido, es mejor el sacerdocio de Cristo al sacerdocio de Aarón. Y a la misma vez, en este mismo versículo, se nos indica entonces que el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, es superior porque está basado en mejores promesas. Está basado en un mejor santuario. Ya no es el santuario hecho por manos humanas, sino que es un santuario celestial. Y también el Nuevo Testamento es superior porque está basado en un mejor sacrificio. El propósito del autor ha sido animar a sus hermanos hebreos a permanecer fieles a Jesucristo, a que no se vuelvan al sistema judaico, sino que permanezcan en él. Aunque no sea hebreo por raza, los mismos argumentos nos deben de alentar a todos nosotros los cristianos a permanecer fieles a Jesús y cumplir con las condiciones del Nuevo Testamento, del cual Él es el mediador. Gracias, amados hermanos, por permitirme llegar hacia sus hogares.